El miedo y la presencia de los otros. Existen momentos en los que, por razones inexplicables, sentimos que algo no está bien, que alguien nos está mirando, o que una presencia invisible nos acecha, aunque nuestros ojos no detecten nada. Este fenómeno no es solo un eco de la imaginación, tiene raíces profundas en la psicología humana y en cómo nuestra mente interpreta señales, tanto internas como externas. Es fácil pensar que estos sentimientos surgen simplemente por miedo o ansiedad, pero ¿qué sucede cuando esos temores nos alertan de un peligro real? La realidad es mucho más compleja de lo que creemos. La mente humana ha evolucionado para detectar amenazas, muchas veces incluso antes de que tengamos tiempo de procesarlas racionalmente. Este sistema de alerta temprana ha sido vital para nuestra supervivencia como especie, pero en la sociedad moderna, a menudo se expresa de formas distorsionadas. En la oscuridad, cuando nos encontramos solos en un lugar que parece vacío, pero nuestra mente nos dice lo contrario, entramos en lo que algunos psicólogos llaman el mecanismo de vigilancia. Este proceso no es una simple reacción emocional, sino una adaptación ancestral que nos mantiene alertas ante posibles peligros, incluso si estos no se presentan de forma obvia. Nuestros sentidos, tan finos para detectar cambios sutiles en el ambiente, son capaces de detectar algo tan minúsculo como el cambio en la temperatura de una habitación, o el movimiento de una sombra que apenas se mueve. Pero nuestra mente, a través de una especie de instinto primitivo, lo interpreta como una posible amenaza. Esto no es una fantasía. En estudios de neurociencia, se ha demostrado que, cuando estamos en situaciones de estrés o incomodidad, la amígdala, la parte del cerebro encargada de gestionar nuestras emociones, entra en hiperactividad, haciendo que nuestro cerebro se enfoque en la búsqueda de amenazas. En la mayoría de los casos, esto es útil, porque nos permite detectar señales de peligro. Sin embargo, en el contexto moderno, donde las amenazas inmediatas no son tan obvias como los depredadores, nuestro cerebro se enfrenta a una paradoja, comienza a ver enemigos donde no los hay, creando ansiedad y miedo sin causa aparente. Pero ¿qué pasa cuando estos miedos son provocados por los otros? La sensación de ser observado, de estar en el centro de atención, de que alguien está analizando cada uno de nuestros movimientos, desencadena una profunda respuesta emocional en el ser humano. ¿Por qué sentimos que los otros nos juzgan? ¿Por qué la idea de ser observados por los demás puede desencadenar un pánico profundo que algunos describen como una especie de muerte psicológica? En términos psicológicos, el fenómeno de la mirada del otro está profundamente relacionado con la teoría de la conformidad social. Esta teoría, propuesta por el psicólogo Solomon Asch en la década de 1950, demuestra cómo la presión social puede influir en nuestras decisiones y comportamientos, incluso si sabemos que son erróneos. La presencia de otros puede desencadenar en nosotros un instinto de adaptación, una necesidad de ser aceptados, de encajar dentro de un grupo. Este impulso está tan arraigado en nuestro cerebro, que muchas veces actuamos de una manera que no refleja nuestro verdadero ser, todo por el miedo a ser excluidos o rechazados. Los filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre profundizaron en esta idea. Sartre, en su obra más conocida, El ser y la nada, describe la angustia existencial como una constante sensación de estar frente a los ojos de los demás. Para Sartre, la existencia humana se define por la constante lucha por la libertad, pero esa libertad se ve constantemente amenazada por el otro, por las expectativas y juicios ajenos. Vivir en la sociedad, estar en el mundo, significa estar siempre expuestos a los ojos de los demás. La idea de ser juzgados, de ser percibidos de una manera que no coincide con nuestra auténtica identidad, genera una angustia que nos lleva a la alienación y a la despersonalización. La pregunta entonces es, ¿cómo logramos mantenernos fieles a nosotros mismos en un mundo que constantemente nos observa? Más allá de los temores conscientes de la mirada ajena, lo más fascinante es cómo este fenómeno afecta a nuestra identidad. En el mundo moderno, donde las redes sociales y la conectividad han llevado esta mirada del otro a un nivel masivo y constante, muchas personas sienten que su valor está determinado por cómo los ven los demás, y no por lo que realmente son. Esta presión constante ha desencadenado, en muchos casos, trastornos como la ansiedad social, la depresión y el bajo autoestima, donde el individuo se ve atrapado en la espiral de la comparación y el juicio ajeno. Esto nos lleva a una reflexión crucial.
¿Cómo lidiamos con la presencia de los demás? ¿Qué tan liberador puede ser escapar de la mirada del otro y finalmente descubrir lo que somos, sin la influencia del juicio externo? Este es el dilema filosófico al que debemos enfrentarnos, y que nos desafía a redefinir nuestra autenticidad. Al hacerlo, podemos empezar a comprender el poder que realmente tenemos, el poder de liberarnos del miedo a ser observados, y de ser finalmente dueños de nuestra propia existencia. Pero el problema persiste. ¿Cómo podemos despojarnos de las sombras de la inseguridad, del temor a la mirada ajena, y abrazar nuestra libertad sin el temor constante de ser visto? Este será el desafío que abordaremos en el siguiente capítulo.